siameses en Chile. Una operación que fue exitosa, que fue seguida por todo el país, que fue televisada también. Fue un hito en aquel tiempo. Dirigida por un doctor que en ese tiempo era el director del Hospital Luis Carlos Maquina, el doctor Anastasa. ¿Recuerdan? Y ahí estaban los dos varones, hermanos José Patricio y Marcelo Antonio. Estos pequeños estaban unidos por el abdomen y tenían comprometido el hígado y el corazón también. Aunque ambos tenían un corazón, pero estaban pegados, estaban unidos y había que separar. Alcanzaron a estar 8 meses y 26 días estos hermanos unidos, como siameses. Y la operación para separarlos duró 12 a 14 horas. Se dice que estuvieron comprometidos alrededor de 50 profesionales de la salud en este acontecimiento. Y fue considerada una hazaña para la medicina nacional. Fue una noticia bastante importante a nivel internacional. Y vemos aquí esta hazaña, ¿cierto?, de separar dos cuerpos. Y lo que acabábamos de leer aquí en Efesios es todo lo contrario. Aquí está la unión de dos cuerpos. Otro milagro que Dios hizo entre judíos y gentiles, entre extranjeros y advenedizos, como dice ahí la palabra, y hacer un solo hombre. Hacer un solo hombre. Conformar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el apóstol Pablo en todos estos versículos aquí nos está hablando de la identidad de la iglesia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para unir estos dos cuerpos y juntarlos en un solo cuerpo, que es la iglesia? Todo lo contrario a lo que hicieron con estos siameses, que solo querían separarnos, ¿cierto? Y Dios solo quería unir un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Versículo 15 que leíamos y versículo 16 de ahí Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos hizo uno, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿cierto? Eso fue hecho por el poder solamente de Dios. En sus planes, por supuesto, estaba la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Judíos, gentiles, dos pueblos en un solo pueblo. Aquellos que estaban lejos los hizo cercanos, dice el versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así nosotros como pueblo gentil estábamos un día
sin conocer de Cristo, sin conocer de Dios, sin conocer su palabra. Y en su amor y en su misericordia, Dios nos llamó para ser parte de este cuerpo, para ser parte de la familia de Dios y unirnos, ¿cierto?, en un solo cuerpo. Aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, refiriéndose al no judío, porque como sabemos, Dios construyó un pueblo, Dios hizo una nación, los judíos, y ese era el pueblo de Dios. Pero como su pueblo le rechazó, y Dios mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, por todos. Y ahora entramos nosotros los gentiles que estábamos lejos a la ciudadanía de Israel y nos hizo cercanos. Éramos ajenos a los pactos que Dios hizo y sus promesas que hizo con los patriarcas. Pero ahora en Cristo nos ha hecho cercanos a esas promesas y somos parte y podemos reclamar aquellas promesas porque somos de la familia de Dios. Nos ha hecho cercanos a la familia de Dios. El apóstol Pablo, él habla, ¿cierto?, aquí acerca de cuál es la identidad de la iglesia, cuál es la identidad del cuerpo de Cristo. Y esta carta a los Efesios, hablando el apóstol aquí de cuál es la identidad de la iglesia con respecto a nuestro Salvador, solamente para nombrar tres cosas. Efesios dice que la iglesia es elegida y predestinada. Esto lo vimos en un versículo anterior, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la voluntad de Dios estaba que usted fuéramos salvos. Solamente en su voluntad. En su conocimiento anticipado de Dios, Él sabía quiénes iban a ser sus hijos y quiénes le iban a rechazar. En Dios está el presente, el pasado y el futuro. Y Él sabía quiénes iban a ser parte de su pueblo. Entonces la iglesia es elegida y predestinada en Cristo. Porque si sacamos a Cristo, nada tenemos que hacer. Solamente el pueblo judío. Pero la iglesia es elegida y predestinada en Cristo. La iglesia es formada como cuerpo de Cristo. Es la cabeza. Somos formados como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es algo bien tremendo. Porque el Señor Jesucristo fue santo, 100% santo. Si nos miramos a nosotros mismos, tenemos muchos errores, fallas. Nos falta santidad. Pero la iglesia fue formada como cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dice así: todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Y la iglesia es formada por judíos y gentiles por Cristo. Por Cristo, ¿cierto? Bueno, entonces leíamos ahí en Efesios 2, 14, 15, 16, donde nos dice así que el Señor de dos pueblos hizo un solo pueblo, una sola nación, una sola familia, un solo hombre. Del texto que leíamos anterior ahí en Efesios 2, 11 al 22, bueno, hay muchos temas ahí que tratar, pero vamos a rescatar solamente 3 puntos. Primero, ciudadanos del cielo. Segundo, miembros de la familia de Dios. Y tercero, templos del Espíritu Santo. 3 cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como hijos, como familia, como pueblo de Dios. Dice el versículo 19 de Efesios 2: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos en este mundo. No somos de aquí. Nuestro futuro está en la eternidad, con Dios. Y mire aquí el apóstol, antes de recordar que somos ciudadanos del cielo, nos recuerda primero lo que éramos antes. Y el apóstol hace un listado de cosas que éramos antes de ser ciudadanos del cielo. Y ahí, por decir algunas, nos recuerda que antes estábamos sin Cristo. Así como hay muchos hoy en día que están sin Cristo. Y que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que predicar y llegar a esos corazones. Alejados de la ciudadanía de Israel. Una nación separada, ¿cierto?, de Dios, Israel. En un principio solamente ellos eran el pueblo de Dios. Estábamos lejos, separados, sin bendición espiritual, podríamos decir, sin arte ni parte en los planes de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos ajenos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Los pactos son las diferentes maneras en que Dios se relacionó con su pueblo. Sin esperanza. Sin esperanza, hermanos. Sin la posibilidad de ningún bien. Carecíamos de una bendición futura. Sin una perspectiva de la eternidad, como ahora la tenemos. Sin Dios, versículo 12, que estaba ahí lejos, dice ahí, no físicamente, ¿cierto?, pero sí alejados espiritualmente. Y versículos 13 y 14,
Dice que ahora somos ciudadanos del cielo por lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahí está la clave de todo, ¿cierto? Sin Cristo no hay salvación, no hay iglesia, no hay cuerpo de Cristo, no hay esperanza de vida eterna. No hay fe. Y ahí está la clave de todo, ¿cierto? En Cristo. Ya no hay una pared que nos divida. En los tiempos antiguos, ¿cierto? El templo en sí tenía un patio exterior que era hasta donde llegaban los gentiles, los que no eran judíos. Y ahí en el interior estaban los judíos, que eran considerados el pueblo de Dios. Es como si aquí dijéramos, bueno, nosotros somos de la iglesia Centro Bíblico. Y los extranjeros, por favor, allá afuera. En aquel tiempo era así. Pero en Cristo, Dios nos hizo una sola familia, un solo pueblo de Dios. Cristo vino a morir por todos, ¿cierto? Ciudadanos del cielo. Ya no está esa pared de separación. Cuando Cristo murió, dice que el velo se rasgó, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año con sangre y nadie más tenía acceso. Y si alguien llegaba a entrar sin purificarse, moría inmediatamente porque ahí estaba la presencia de Dios. Ese velo se rasgó, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Bendición para nosotros, sus hijos, ¿cierto? Ya no estaba esa separación o esa enemistad también, como dice un versículo por ahí. Ahora somos conciudadanos del cielo. Y miren, ser conciudadano del cielo conlleva a un sinfín de privilegios que los tenemos, pero a la vez es una gran responsabilidad. Ser un hijo de Dios es una responsabilidad tremenda, muy grande. Versos 15 y 17 de Efesios 2. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso que debemos ser cuidadosos en nuestra manera de vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, actuando o viviendo en sabiduría, en santidad, como dice también un poco más adelante aquí en Efesios, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los que somos ciudadanos del cielo, debemos andar en sabiduría y en santidad conforme nos demanda, ¿cierto?, nuestro Señor. Y también actuando, como dice Romanos 12:2, bajo la voluntad de Dios, que es agradable y es
perfecta, como dice ahí también. La iglesia está formada por ciudadanos del cielo. Podemos nosotros mirar hoy el futuro, ¿cierto?, con esperanza, teniendo una meta, teniendo un destino, porque somos conciudadanos del cielo, hermano, parte de la familia de Dios. Como dice 1 Pedro, pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, somos ciudadanos del cielo, una bendición que el Señor, cierto, ha derramado en nuestras vidas y como iglesia también. 2, miembros de la familia de Dios. El tema de la escuela dominical hace ese tiempo, la familia espiritual, la familia sanguínea, y claro, debemos dar gracias al Señor por ser parte de una familia espiritual. Leíamos en Efesios 2:19, donde dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. La iglesia de Éfeso estaba compuesta o era una mezcla, estaba compuesto por judíos y gentiles en aquel entonces. Pero a pesar de todo, prevalecían tendencias. Siempre se imponían los judíos como algo especial. Es decir, que los judíos siempre se creían superiores a los gentiles. Por su formación, ¿cierto? Dios había formado a este pueblo, ¿cierto? Se creían superiores en ese sentido desde el tiempo de los patriarcas, y siempre había esa distinción o esa enemistad, como dice también el versículo. Pero ahora, con la venida del Señor Jesucristo, el propósito de Dios fue, como dice ahí, abolir las enemistades. Abolir las enemistades y hacer de ellos un solo pueblo. Ahora todos son miembros de la familia de Dios. El versículo 14 de Efesios 2 nos habla ahí que Dios hizo un solo pueblo, no dos, un pueblo. Versículo 15 dice que hizo un solo nuevo hombre, no dos, un solo nuevo hombre. Versículo 16 dice que hizo un cuerpo, un solo cuerpo. Versículo 18 dice que tenemos un solo Padre, por lo tanto podemos decir tenemos una hermandad, somos hermanos en Cristo, con un Padre en común. Versículo 19, una ciudadanía, no dos, una ciudadanía y una sola familia. Y dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nuestra hermana Raquel, que nos visita por primera vez, ella viene desde Colombia con su familia.
Nelson G. de Haití, salió verso, ¿no? Hermana Rosaura, República Dominicana, hermana Lourdes, con nuestro hermano Juan, Perú. Podríamos decir que ellos son extranjeros, tienen su ciudadanía, pero son parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un privilegio. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, hermanos. Mire, un extranjero da a entender cierto significa que pertenece a otra nación. Como los hermanos y hermanas que nombramos recién, ellos pertenecen a otra nación. Pero están hoy aquí en Chile. Y advenedizo es un inmigrante sin derecho a ciudadanía. Ese es un advenedizo. Y eso éramos cada uno de nosotros. Extranjeros y advenedizos. Sin derecho a ciudadanía. Y es lo que ha hecho el Señor, ¿cierto?, en nuestras vidas, hermanos. Toda persona que viene a los pies de Cristo y abraza la fe en Cristo, de cualquier nación, deja de ser un advenedizo y pasa a ser parte de la familia de Dios. Eso es lo maravilloso que hace el Señor. Miren, la gracia de Dios y la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahí vemos la gracia de Dios. El extranjero se convierte en ciudadano y el advenedizo pasa a ser parte de la familia de Dios. Y estábamos en esa condición, todos nosotros, antes de llegar al conocimiento de su palabra. La iglesia, como familia de Dios, tiene un Padre perfecto, un Señor absoluto, podemos decir un amo indiscutido, nuestro Padre, que protege a los miembros del hogar, así como un padre de familia. Los une bajo un solo señorío, los bendice, los santifica. Y así podemos nombrar muchas cosas más. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos proporciona, ¿cierto?, santidad, y Dios nos proporciona paz. El mismo Dios de paz, dice, os santifica. El Dios dador de la paz y el Dios que santifica. Tenemos un Padre. Nosotros los creyentes poseemos los derechos a una herencia, así como alguien es integrante de una familia y tiene derechos sobre la herencia de la familia, también nosotros tenemos el derecho, ¿cierto?, a la herencia, hermano, por la posición en que nos ha colocado el Señor de ser primogénitos a cada uno de nosotros. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 23, la primera parte. A la congregación de los primogénitos, dice, que están inscritos en los cielos,
es decir, los hijos de Dios, nosotros. Nos ha colocado en una posición de primogénitos para poder nosotros tener esa herencia que ha ganado el Señor Jesucristo en el cielo. Como dice Pedro, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, por ser parte de la familia de Dios, tenemos estos beneficios que el Señor nos da. Tenemos un Padre, poseemos los derechos a la herencia, pero también, como familia, tenemos un servicio y un encargo que hacer como iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo 21 de Efesios 5: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso nos habla que dentro de la familia debe haber armonía, debe haber sometimiento unos a otros, debe haber paz. Eso es lo que debe imperar dentro de la familia de Dios. Y con ese fin nos reunimos, ¿cierto? Como ahora, en adoración. Estamos todos unidos, unánimes, adorando al Señor. En adoración y también en sujeción a nuestro Padre. Así como en una familia el Padre es el que la autoridad del hogar, también en la familia de Dios, ¿cierto? Nuestro Dios es el que tiene toda el señorío y toda la autoridad. Entonces, estos versículos dan características de cómo debe ser la familia de Dios. Y hace énfasis aquí en la unidad, a pesar de la diversidad de carácter que tenemos acá, como iglesia. Todos tenemos un carácter diferente. Así es. Y ese a veces va a ser un problema, el carácter. Y por ahí surgen dificultades. Por eso que dice que tenemos que someternos unos a otros. Someternos unos a otros. Porque debemos ser ejemplo como familia en unidad, en nuestra lealtad al Padre de familia. Como familia de Dios debemos empeñarnos en conocer la voluntad del Padre en medio de un mundo complicado, hostil, y cada vez se pone más hostil con el cristianismo. Mostrar un testimonio, sobre todo con los de afuera, hermano. Así es. Entonces, ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, y también el versículo 20 al 22 nos habla de algo especial, que debemos ser templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 20 al 22 de Efesios capítulo 2. El último punto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, aquí nos habla de construcción. Estos 3 versículos. Nos está hablando de algo que hay que edificar, algo que hay que construir. Y para construir se necesita primero que nada un fundamento.
Cuando construimos un edificio, hablamos de cimiento. Hay que hacer un herido en la tierra. Uno le llama la excavación. Técnicamente es un herido. De acuerdo a estudios del terreno, debe tener una profundidad, debe tener un ancho, para poder recién hacer un fundamento. Aquí tenemos el fundamento en que nosotros debemos construir el templo del Espíritu Santo, que son nuestras propias vidas. Y dice que esto debe construirse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero habla de una piedra principal del ángulo, y este es Jesucristo. En las antiguas edificaciones se dice que se usaba, donde iba a ir un pilar grande que iba a sostener la estructura, una piedra angular, que era una piedra cortada como en un cuadrado, 90 grados. Y eso se colocaba ahí como apoyo de la estructura. Y eso como lo compara aquí al Señor Jesucristo. Él es la principal piedra de este fundamento. Cuando vamos a construir, no solamente colocamos cemento en el fundamento, tiene que ir un 20% de bolón, que es una piedra, para que sea más resistente. Y esa piedra angular dice que es el Señor Jesucristo. Y sobre él debemos construir el templo del Señor, nuestras propias vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Siempre me ha dado vuelta en la cabeza el desarrollar un tema. Bueno, yo trabajo en construcción, que hablo netamente de construcción. Porque aparecen varias palabras en la Biblia de construcción. Hablan de la plomada divina, que es un plomo que uno usa en construcción. Aquí aparece el perito arquitecto, el fundamento. Habla de sobreedificar en el fundamento. Y ese es el Espíritu, ese es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los que debemos ser edificados como cuerpo de Cristo. Hoy en día las construcciones, sobre todo acá en Chile, tienen que cumplir con una normativa. No es llegar y construir. Tienen que cumplir y someterse bajo una normativa. Y nuestras vidas tienen que ser construidas también bajo una normativa que las encontramos en la palabra de Dios. Ahí aparece cómo debemos edificar este templo del Espíritu Santo. Miren, tenemos un corazón, es sucio, es engañoso, es perverso. Y también vemos en la Biblia que en nuestro corazón mora el Espíritu Santo. Y si vamos estrictamente a la palabra, vemos que nada inmundo puede convivir con Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios en su misericordia hace esto. Pero en nuestras vidas, por eso que deben ser santificadas y deben ser moldeadas según la voluntad de Dios, para tener la mejor morada del Espíritu Santo. El versículo 20 describe la construcción del templo. El versículo 21, la coordinación del edificio, donde cada uno de nosotros
Debemos ser obreros trabajando en armonía en esta construcción. Cada uno de nosotros viene siendo un edificio que tiene que estar creciendo y edificándose, hermanos, cada día, desarrollarse. Desarrollarnos, hermano. Ahí en Primera de Pedro dice que nosotros debemos ser edificados como piedras vivas. Debemos crecer. Uno no deja hablar, de repente uno ve un edificio fantasma por ahí que está tirado y es feo. El edificio debe ir creciendo cada vez, debe ir cumpliendo etapas. Primero viene el fundamento, después el cimiento, después vienen los ladrillos, los bloques, y vamos estucando y vamos hermoseando, después sacando detalles. Eso debemos hacer nosotros en nuestras vidas, para tener y presentar una morada especial para el Espíritu Santo. 3 cosas que nos recuerda el Señor: ciudadano del cielo, miembro de la familia de Dios, templo del Espíritu Santo. Hoy uno dice ahí en 1 Corintios que vosotros sois templo del Espíritu Santo. No podemos ignorar. Somos morada de nuestro Dios en el Espíritu Santo. Oremos para finalizar. Nos queda una alabanza más para terminar, y ahí yo creo que vamos a ir finalizando también nuestro culto. Padre,